Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Más Allá de la Región. En esta oportunidad, si bien Europa, cuando nos hacen referencia a este continente, pensamos en Italia, pensamos en España, pensamos en Francia y pensamos en otros países que quisiéramos conocer. Pero hay países hermosos como Holanda, ahora Países Bajos, que también se encuentran en Europa. Y en esta oportunidad vamos a conocer un poco más de este país, porque nos va a acompañar el agregado comercial y cultural de la Embajada de los Países Bajos en el Perú, Grewin Go. Esperamos que esta tarde puedan ver de la mejor manera o con otra óptica este país, que es Holanda. Bienvenidos a Más Allá de la Región. 3. Buenas tardes, nuevamente en nuestro programa Más Allá de la Región. En esta oportunidad, como les comenté, estamos con un representante del Reino de los Países Bajos, el doctor, su nombre es Gerwin Gould, ¿correcto? Gould. Sí, correcto. Gould. Él es agregado comercial y cultural de la Embajada de los Países Bajos en Perú. Buenas tardes, le agradezco mucho este tiempo que se da para poder conversar un poco y conocer un poco más de Holanda, del Reino de los Países Bajos ahora. La primera pregunta que quería hacerle es, ¿desde cuándo hay esta relación del Reino de los Países Bajos con Perú? Porque ustedes tienen una sede aquí. ¿Cuándo nace esta relación y por qué fue importante poner una sede aquí en Perú? Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por la invitación, Aldo. Un gusto estar con ustedes y contigo para hablar un poco sobre mi país. Creo que primero tengo que aclarar por qué decimos Países Bajos y ya no Holanda. Hemos tenido una campaña durante 25 años que siempre nos perfilamos como Holanda o como en inglés Holland, pero nuestro nombre oficial en neerlandés es Nederland y la traducción y nombre oficial de mi país es Países Bajos, el Reino de los Países Bajos. Entonces, desde el 1 de enero 2020 han iniciado una campaña, han sacado todos los logos que dice Holland o Holanda, y han puesto el nombre oficial, que digamos que es Países Bajos. Entonces a veces es un poco confuso porque mucha gente piensa que Países Bajos es Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, pero no, Países Bajos es Holanda. ¿Y por qué nos perfilamos antes como Holanda? Porque hay dos provincias, que es Holanda del Sur y Holanda del Norte, que fueron los aventureros que conquistaban el mundo y que se fueron a África y también hasta han llegado hasta el Perú. En la isla San Lorenzo, en Callao, hay un cementerio de un barco que se llama el Hermitage y ahí están enterrados los neerlandeses que vinieron antes de Colón al Perú. Entonces, si habían sobrevivido, probablemente estuvimos hablando neerlandés ahora y no castellano, ¿no? Entonces, la relación de Perú, bueno, trata del comienzo de los 60 que antes había cónsules honorarios, pero ya se abrió una sede acá en el Perú. En el comienzo nos hemos dedicado mucho a la cooperación técnica, sobre todo en los años 70 y 80, que hemos trabajado mucho en urbano, en rurales, en ese tipo de temas para la cooperación y la ayuda al Perú. Y en los años 90 lo hemos transformado a un tema más de medio ambiente, a partir de 98. Y debido a los criterios que maneja nuestro país para dar apoyo o cooperación técnica a los países, ya en el año 2003 cerramos nuestro programa bilateral porque los números macroeconómicos de Perú ya no encajaba con los criterios de los países que apoyamos. Entonces, actualmente no tenemos un programa bilateral con el Perú para cooperación técnica, pero sí tenemos unos proyectos chiquitos sobre temas de derechos humanos que son prioridades para nuestro gobierno y nuestra política externa. Y también hacemos más cosas comerciales. Entonces, estamos buscando acá en el Perú oportunidades para empresas neerlandeses para vender sus productos o ofrecer sus servicios. Y recientemente también hemos participado en el G2G, el gobierno para la reconstrucción del norte, que al final nos asociamos con Francia, pero los ganadores fueron los ingleses el año pasado. Entonces, bueno, nuestra relación ahora, tanto políticamente como en general, es una relación excelente que tenemos con el Perú. Y bueno, yo me aborco más en temas comerciales y culturales. Como usted decía, ahora se llama el Reino de los Países Bajos. ¿Podría comentarnos un poco acerca del sistema político y el sistema,
cómo funciona el Reino de los Países Bajos a nivel tienen un poder ejecutivo, es un sistema parlamentarista, cómo funciona, cuál es su sistema de político y de país. Sí, bueno, nosotros tenemos una monarquía, por eso nuestro jefe de Estado es nuestro rey Guillermo Alejandro en castellano, Willem Alexander en neerlandés. Y bueno, este no es una persona política porque él no puede dar, según la constitución nuestro, ni una declaración política. Quien es responsable es el primer ministro. Tenemos elecciones cada 4 años, elecciones parlamentarias. Lo tuvimos este año en marzo. Eh, y normalmente el partido que sale más grande, que tiene más curules en el Parlamento, también da el primer ministro. En el momento que hay elecciones, el rey nombra una persona que va a formar el gabinete. ¿Qué pasa? Que en Países Bajos jamás un partido tiene mayoría en el Parlamento. Entonces siempre se tiene que formar un gabinete de 2, 3 o 4 partidos políticos. Bueno, como en todos los países tenemos partidos de izquierda, partidos de derecha, tenemos partidos centro-derecha y centro-izquierda. Entonces ahí se hace un plan de gobierno en conjunto y esta persona que es nombrado por nuestro rey, él hace las negociaciones con los diferentes partidos políticos. Y una vez que se ha llegado a un consenso y una coalición, ahí cada partido también, según la cantidad de curules que tiene el Parlamento, da la cantidad de ministros. ¿Ya? Esto no es un fórmula fijo, no es que cuando tienes 20 curules das 3 ministros, pero es también parte de la negociación. Y bueno, tenemos un Parlamento, una segunda cámara y una primera cámara, el Senado. Entonces tenemos un sistema bicameral, de bicámaras en Países Bajos. ¿Cómo está dividido el Reino de los Países Bajos regionalmente? O sea, me imagino como acá en Sudamérica también hay regiones. Ustedes están divididos en regiones. ¿Cuáles municipalidades tenemos acá? ¿Cómo están divididos ustedes desde el interior del país? Sí, bueno, quizás para dar un poco del panorama, porque las personas que no han ido a Países Bajos o quizás no saben mucho de Países Bajos, el Países Bajos es 31 veces más chiquito que el Perú, es más chico que la provincia de Lima, entonces somos un país realmente pequeño. Pero a pesar de eso tenemos 12 provincias, cada provincia tiene su consejo de provincia. Eh, la persona que es el consejero, digamos, que es nombrado por el rey, y de ahí en cada provincia hay municipalidades. Y las municipalidades también son nombrados, los alcaldes también son nombrados por el rey. Entonces no tenemos ni elecciones para municipales ni elecciones para las provincias, todos son nombrados. Por lo general, ahí también hay una distribución entre los diferentes partidos que están en el Parlamento. ¿Ya? Pero el fin del alcalde no es tanto un fin político, pero es más un fin, muchas personas que han hecho mucho trabajo por el país pueden ser nombrados como alcalde o como consejero o comisario de la provincia. Dentro de lo que, cuando he investigado un poco, el Reino de los Países Bajos también está conformado por islas. Aruba, Curazao y Saint-Martin están dentro de la jurisdicción de ustedes. ¿Podría hablarnos un poco de esto? Sí, bueno, es como comenté en el comienzo, las conquistas que hicimos en el siglo XVII, XVIII, nuestras islas que hasta el día de hoy son 4 que acabo de mencionar, y además Aruba también era parte nuestro. Estas 4 islas ahora son consideradas como municipales, municipalidades, a pesar que ahora tiene su propio gobierno cada país. Y Aruba también fue antes parte de nuestro, pero ellos se han independizado hace muchos años y también tiene su gobierno. Entonces tenemos una relación estrecha con las 5 islas en realidad en el Caribe. La población de los Países Bajos o del Reino de los Países Bajos, según datos, es de 17 millones y medio más o menos. Me habla usted de que es un territorio más reducido que Lima. Lima tiene más o menos 10 millones y un poco más de habitantes. ¿Cómo es la distribución territorial en ese sentido? O sea, Ámsterdam es una ciudad que va para arriba
¿Cómo es esa división que existe entre los habitantes? Sí, bueno, somos el país más poblado por kilómetro cuadrado en el mundo debido al territorio tan pequeño y como se dice somos 17 millones. La mayor cantidad de población está en la costa, entonces es entre Ámsterdam, La Haya y Rotterdam, donde hay la mayor movimiento económico también y comercial y también la mayor cantidad de personas. Cuando uno va más adentro del país, en Utrecht todavía es poblado, que es en el núcleo de Países Bajos, pero si uno va al norte, en Groningen o en Leeuwarden, que son las provincias de Frisia y de Groningen, ahí hay mucho menos población. Ya, entonces, pues, básicamente, la mayor cantidad de población está en la costa, entre Ámsterdam, La Haya y Rotterdam, en esta franja. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del Reino de los Países Bajos en relación a lo que hacen los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, tenemos dos sectores o quizás tres sectores muy importantes. Uno es el tema de agro, ¿no? Nosotros somos el segundo exportador del mundo en cantidad de exportaciones de productos agrícolas y bueno, todos nos conocen, me imagino, los tulipanes que vienen de los Países Bajos, que además originalmente no venían de los Países Bajos, pero viene de Turquía y fueron importados a Países Bajos y se convirtió, digamos, en nuestro símbolo nacional como flores. Y además hacemos tomates, pepinos, lechuga, todo ese tipo de productos agrícolas. Y el segundo, que es muy importante, es el tema de distribución y logística. Mira, nosotros siempre nos perfilamos como la entrada de Europa. Muchos productos agrícolas peruanos, que son el Perú exporta casi 1.000 millones de dólares al año vía o a los Países Bajos. Entonces tenemos el puerto de Rotterdam, que es uno de los puertos más importantes del mundo, y el tema logística y distribución, como digo, es muy importante para nuestra economía. Cerca de Ámsterdam, en la ciudad de Aalsmeer, tenemos una subasta de flores. Bueno, debido a la pandemia que vivimos ya todos en el mundo hace 15 meses, obviamente esta subasta estuvo cerrada bastante tiempo y se tuvieron que botar todas las flores que están ahí. Pero ahí hoy se subasta y mañana está en una tienda de Nueva York o mañana está en la tienda en Tokio. Entonces es también un tema de distribución, transporte y logística, con cual eso son temas importantes, tanto el agro como logística. Hablando un poco de la pandemia, ¿cómo afectó un poco, bueno, bastante, los países de Europa y del mundo vivieron confinados durante un tiempo? Ustedes allá en el Reino de los Países Bajos, ¿cómo afrontaron esta pandemia? ¿Tuvieron también que la gente tuvo que estar dentro de las casas, cerraron la economía, o bueno, porque dadas las condiciones también que es un país que es superhabitado y las condiciones de este virus son el contagio de persona a persona, ¿de qué manera vivieron ustedes esta etapa? ¿Hubo confinamiento como en otros países? Bueno, en el comienzo, en marzo llegamos, febrero, no hemos tenido confinamiento total, como hemos vivido, por ejemplo, en el Perú y muchos países en esta región, o como en España e Italia, que sí han vivido un confinamiento completo. Recién se ha puesto un toque de queda en diciembre pasado, ya que tuviera mucho en contra. Uno de los lemas de los neerlandeses es que amamos la libertad y ser restringido en nuestra libertad es un tema muy fuerte. Entonces, si en el comienzo no tuvimos confinamiento, obviamente sí, los sitios públicos, museos, teatros, etcétera, estaban cerrados. El único que estaba abierto era el supermercado o temas de alimento, pero todo el resto no estaba abierto. Y seguimos con toque de queda, porque la segunda ola, igual que en el Perú, ha sido más fuerte en Países Bajos. Lo bueno es en Países Bajos que el sector médico no se colapsó a pesar de la cantidad de enfermos, entonces al final se podía atender a todas las personas. Y ahora están en un tema de vacunación que comenzó hace 2 meses y ya estamos llegando a los 6 millones de personas que están vacunadas y se espera que en agosto próximo ya el 60-70% de las personas van a estar vacunadas. Y estamos esperando en realidad en estos días que nuestra primera ministra anuncia unos eh,
de que se levante unas restricciones y prohibiciones el 1 de junio debido a que la cantidad de contagiados al día y tanto los muertos se están disminuyendo entre 25 y 35% en las últimas 2 semanas. Hubieron muchos muertos en el Reino de los Países Bajos comparado a Latinoamérica y por la densidad de la población, o han sido cifras manejables de acuerdo también a lo que esté establecido, ¿no? Porque ninguna muerte es manejable, pero de todas maneras, ustedes han podido manejar ese tipo de situaciones. Ustedes, dentro de lo que se dice, tienen uno de los en lo que es desarrollo humano, los ciudadanos de los Países Bajos, pues viven de una manera buena, ¿no? Comparado a Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ha afectado esto al ciudadano común que en el día a día pues tenía que salir a su trabajo, se divertía, compartía con la familia? ¿Cómo lo ha afectado todo este año y medio de pandemia? Bueno, yo creo que todos hemos sufrido con esta pandemia, si queremos reconocerlo, pero consciente e inconscientemente todos hemos vivido con un cierto miedo y muchos han sufrido salud mental también, ¿no? Y sobre todo, yo creo, hablando de Perú, los niños que no van al colegio hace 1 año y medio es una cosa terrible, ¿no? Yo felizmente ya tengo hijos más grandes, de cual uno ya está en Países Bajos, otros también está afuera trabajando y tengo una hija que tiene 18 y se va en agosto también. Pero personas que veo en mi edificio que tienen niños de 4, 6, 8 años, que los papás también tienen que trabajar y sus hijos tienen que estudiar online, es digamos, un tema muy, muy difícil para todos. Y bueno, al final, como yo siempre digo, en el caso mío, puedo hablar nada más, al final somos privilegiados porque tenemos un techo y tenemos un poco de dinero y tenemos comida. Si uno ve alrededor en el Perú, hay mucha gente que no tiene absolutamente nada normalmente. Entonces, en una pandemia, esta situación es más caótica y más triste todavía aún, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tenido, no sé las últimas cifras, pero creo que tenemos como 7.000 a 8.000 muertos en Países Bajos por la pandemia, pero son básicamente en Países Bajos de costumbres, las personas de adultos mayores ya no viven en su casa, pero van como una casa de retiro. Y eso no son casitas chiquitas, pero son casas grandes donde vive, no sé, decenas de gente mayor. El tema fue que el COVID tocó la puerta a muchos de esos centros de adultos mayores, con consecuencia que esta gente fallecía porque ya tenía otras complicaciones de salud también. Entonces, no digo que no hay gente joven que han sufrido COVID o que se han enfermado con COVID, pero la mayor parte son gente mayor o son gente que han tenido sobrepeso, pero ya obesidad, ¿no? Esos son los principales dos grupos, digamos, de los muertos que hemos tenido, los fallecidos. ¿Ustedes tienen una población más tirada a la longevidad o una población más joven, por llamarlos en términos generales, ¿no? Porque hay países que tienen, bueno, en Europa más que todo, hay mucha gente longeva y no hay tanta gente joven. Es más, hay programas de, digamos, migración con muchas condiciones por lo mismo, porque la población pues no es la que puede ayudar a la masa, al empleo, a la producción. En Holanda tienen más gente longeva, gente joven. Sí, bueno, también al final uno se puede hacer más viejo por las circunstancias que uno vive, ¿no? Yo que vivo en el Perú y veo y conozco la realidad del Perú, obviamente no se puede comparar con un país como Países Bajos, donde está todo organizado y automáticamente si uno no sufre ni de niño porque tiene buenos alimentos y durante su vida tampoco su vida va a ser más largo. Entonces tenemos un grupo grande de gente mayor. Mi mamá siempre, que tiene 85 años, cuando mi papá bebía, se iba con su casa rodante de vacaciones en marzo a abril y todo el sitio donde se iba con su casa rodante, como decía mi mamá, era palomas blancas, todo gente con pelo blanco, ¿no? Entonces todo gente mayor de 70, 75, 80 años. Y además hay una tendencia en Países Bajos que la gente no tiene muchos hijos, como puede tener países latinos o como puede tener el Perú. Para dar un ejemplo, yo soy hijo único también. Entonces, o tiene uno, máximo dos, pero no hay familias y mucha gente también que no tiene hijos. Entonces, pero gente que tiene 4, 5, 6, 7 hijos, no, no es que no existe, pero son muy esporádicamente que hay eso.
Entonces, al final sí tenemos una nación donde hay mucha gente mayor, ¿no? Longevos. Y además las mismas condiciones médicos y las nuevas tecnologías también hacen que la gente se pueda hacer más viejo, ¿no? ¿Cómo es la relación del Reino de los Países Bajos con Europa? En temas comerciales, ustedes son miembros también de la zona euro, pero ¿cuál es la relación? ¿Es buena en el tema económico? Ahora que ha habido el tema de la pandemia, también muchos han cerrado fronteras. ¿Cómo les ha afectado toda esta situación a ustedes? Bueno, para nosotros, no solamente porque somos un Estado miembro de la Unión Europea, pero Europa para nosotros sí es importante, y hemos sido los fundadores además de la Unión Europea en los años 60. Eh, Económicamente hablando, para crear una idea, todas nuestras exportaciones, el 70 al 75% se va a países europeos. Entonces, con esto quiero mostrar que la importancia para nuestro comercio y para nuestras exportaciones. Inglaterra o Reino Unido también es un socio muy importante para nosotros. Felizmente, a raíz que salieron de la Unión Europea por el tema de Brexit, hemos podido hacer un acuerdo de libre comercio como tiene Perú también con la Unión Europea. Entonces, tanto para los ingleses como para nosotros, que no sale perjudicada a las empresas que hacen exportaciones y importaciones. Y además yo creo que la Unión Europea es como un bloque importante en el mundo para recibir productos, pero también para poder transitar, porque al final los peruanos ahora no necesitan visa para ir a Europa. Y antes uno, si iba a Países Bajos, Bélgica y Suiza, tenía que sacar visa en los tres países. Y el día de hoy, ese también es una facilidad, no solamente para turistas, pero también para los empresarios mismos, para tomar un avión, que uno no tiene que hacer un trámite de visa. Entonces, ese también es un tema positivo para la balanza comercial y para el flujo de comercio que hay entre Perú, Latinoamérica y Europa en general, ¿no? El empleo ha disminuido en su país, ha afectado mucho, me comentaba anteriormente acerca de todas las flores que vieron que votar. ¿Cómo, cómo se dio este tema del empleo en todos los países afectados, hasta Estados Unidos? Bueno, conversaba el otro día con una persona de España, Alemania también. ¿Ustedes cómo les ha afectado el tema del empleo para el ciudadano común del Reino de los Países Bajos? Bueno, primero es que todos tienen que trabajar en su casa. Por ejemplo, todos mis colegas en nuestro ministerio no pueden por lo menos regresar hasta el próximo septiembre a la oficina, entonces todo el mundo está en su casa. Obviamente ha tenido no solamente empleo, pero también varias empresas o muchas empresas han quebrado, porque lamentablemente si hay muchos negocios de una persona o de una pareja. Si uno maneja un bar, ¿no? Un café o un cafetín o un cafetaria o qué sé yo, y durante 3, 4, 5, 6 meses no tienes ningún tipo de ingreso, a pesar que Países Bajos también hay apoyo a eso, pero es difícil. Pero la ventaja de nuestro es que nosotros tenemos una economía sólida y tiene, como todas las economías, cada 7, 8, 9 años entra en crisis y después se recupera. Entonces, mientras que las bases de una economía son sólidos, al final se puede salir y se puede nuevamente dar el empleo y los crecimientos económicos y las cifras económicas mejorar, ¿no? Pero de hecho, que yo creo que no hay ningún país en el mundo que ha sufrido COVID, que también ha sufrido el desempleo, ¿no? Debido a empresas que quebraron o situaciones de ese tipo. Como mencionaba anteriormente, las condiciones de vida en el Reino de los Países Bajos son muy distintas a las latinoamericanas. Eh, el ciudadano común cumple con las normas que establece el Estado. Aquí y en varios países, y es más, en España también mucha gente ha protestado por el tema de la mascarilla, por ejemplo, o el tema del confinamiento. ¿Ustedes cómo afrontaron eso? O sea, ¿son personas ordenadas y cumplen? ¿O también han habido protestas por la restricción de las libertades? Sí, bueno, yo siempre digo, si uno está en un grupo de 15 o un grupo de 17 millones, jamás vamos a estar de acuerdo, ¿no? Entonces siempre hay discrepancias y siempre hay fricciones.
Cuando pusieron el toque de queda en diciembre, tuvieron protestas muy violentas en Países Bajos, en diferentes sitios. Felizmente la policía actuó muy rápido, la gente fueron arrestados y a los 4 días ya estaban atrás de las rejas con una sentencia entre 9 y 1 año de cárcel. Entonces, el tema es que uno tiene que actuar rápido, no solamente la policía, pero también la sentencia tiene que venir rápido para que sea un ejemplo para otras personas para que no haga, que no se deba hacer, ¿no? Contra la mascarilla también había personas que protestaron, como en realidad hay gente que hasta el día de hoy, después de 15 años, niega que existe el COVID y niega que es un peligro y niega que es. Entonces, al final siempre, como digo, la sociedad, no todos vamos a pensar igual, pero la mayoría de los neerlandeses son, digamos, son disciplinadas, respetan la autoridad y respetan también las reglas que impone, en este caso, una pandemia, el gobierno, ¿no? Y además yo creo que al final, es como en el Perú también, podemos estar de acuerdo que el domingo no podamos salir o podemos estar en desacuerdo, pero yo creo que cada uno somos responsables, uno por nosotros mismos, para nuestra familia, y también tenemos un deber con la sociedad, porque al final, si yo estoy con usted hoy día, digamos presencial, y yo tengo COVID, porque yo que no existe, y lo contagio a usted, yo quizás no me muero, porque quizás usted sí se muere, ¿no? O necesito una cama UCI que no hay. Entonces yo creo que es una responsabilidad y un deber de cada ciudadano, no solamente cuidarse a uno, a su familia, pero es cuidar a la sociedad. Porque la única forma que podamos parar este virus es cumplir las reglas que se imponen en mascarilla, distanciamiento social, no hacer reuniones sociales, desinfectarse, para tratar de dar tu granito para que no hay más gente que se contagia y con el riesgo que se muere. Se habla mucho de que en Europa ya las cárceles están disminuyendo porque la criminalidad está bajando por diversos factores. ¿En el Reino de los Países Bajos se da la misma situación? Sí, correcto. Nosotros tenemos en el sur, por ejemplo, varias cárceles que están vacíos y lo alquilamos a las belgas para que los detenidos en Bélgica lo puedan poner. Lo que pasa es que nuestra política sobre personas que han cometido un delito y que tienen una pena de cárcel no es solamente encerrar a estas personas, también se trata digamos, de reinsertar a esta gente en la sociedad como se debe, ¿no? El bien y el mal. Entonces, y además las penas no son penas tan largas, no son penas de 25 o cadena perpetua, etcétera, porque al final es un costo para el Estado y tampoco nos soluciona nada a la persona misma, que es el criminal o el delincuente o lo que sea. Entonces, ese también es digamos, los frutos o las consecuencias de una justicia, uno rápido, dos con penas más cortos y tres que en la cárcel mismo trata de las personas reinsertar en la sociedad y hacer, ¿no? Entonces, por eso hay poco cárcel en ese sentido y están vacíos, ¿no? El Reino de los Países Bajos es un país, por llamarlo de una manera, de emprendedores. En Europa hay muchos países y bueno, a nivel mundial el tema del emprendimiento ha ayudado a muchos. Usted me comenta que ustedes tienen una economía sólida, pero es una economía basada también en el emprendimiento de muchos ciudadanos o en base a de repente creaciones de empresas grandes, transnacionales que están en Holanda. ¿Hay emprendimiento en Holanda de tal manera de que esto ayude, como por ejemplo aquí en Perú, el 90 y pico de empresas pequeñas son las que mueven la economía? ¿Allá se da la misma figura? Sí, al final sí, las empresas pequeñas y medianas es como la clase media, ¿no? Al final ese es el motor de cualquier sociedad y de cualquier economía. Y bueno, nosotros somos un país siempre que nos perfilamos como moderno e innovativo. Entonces tenemos mucho que ahora está de moda hace bastante años, los startups, ¿no? De gente joven que tiene ideas. Somos un país que tenemos arquitectura muy importante que se replica en diferentes partes del mundo. En el sur de Países Bajos y en la ciudad de Eindhoven hay una universidad que es muy reconocida en Europa sobre diseño industrial y todo lo que tiene que ver con diseño.
Entonces sí, tenemos un montón de iniciativas innovativas y cosas nuevas a través de startups y de gente joven, que al final desarrolla productos nuevos, servicios nuevos, el famoso eh, printing 3D, ¿no? Y también es inventado en Países Bajos y se replica en todas partes del mundo. Y justamente el año pasado hicieron una conferencia internacional donde se invitaba también a otros participantes de otros países justamente sobre este tema de innovación y diseño. En el tema de la educación, se habló mucho durante bastante tiempo sobre Finlandia como un modelo ideal de educación. Ustedes, su modelo educativo, es, ¿usted cree, considera de que ayuda al desarrollo del chico que entra a una edad muy joven a estudiar a un college, a un colegio, una escuela, y termina preparado como para poder afrontar la vida, ¿no? A través de toda la educación que se le da durante ese año o durante todo ese tiempo en el college, en la escuela, en el colegio? ¿Cómo es la educación holandesa? Bueno, en realidad nosotros tenemos diferentes, digamos, niveles de educación, porque no todos somos genios, por más que pensamos a veces que somos genios. Entonces, y la sociedad tampoco no necesita solamente genios, ni solamente abogados, ni solamente inventores. Entonces, nuestro sistema de educación a partir de los 2 años es dividido en nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Las personas que están en nivel bajo son más que nada las que van después a escuelas técnicas, ¿no? Para ser carpintero, para hacer cafetería, ese tipo de cosas. El nivel medio también van a escuelas, no de universidad, pero escuelas o institutos para que aprenda las cosas prácticas como administración, como secretaria, asistentes de gerencia, ese tipo de nivel, digamos, o supervisores de calidad de productos. Y ahí tenemos el nivel alto, que son personas que van a la universidad, que bueno, en Países Bajos tenemos 2.100 cursos en inglés de diferentes tipos, porque, bueno, en mi época solamente pudimos elegir, creo, entre 4, ser ingeniero, abogado, médico y uno más, ¿no? Mientras que el día de hoy hay tantos diferentes tipos de facultades y de estudios que hay. Entonces, esta gente va a la universidad, después en secundaria, y de ahí puede especializarse o estudiar durante 3 años que quiere. Casualmente, Países Bajos está muy de moda en los estudiantes peruanos. No es porque solamente mis hijos estudian ahí, pero las promociones de mis hijos, un hijo se fue el año pasado y pues, toda su promoción se fueron como 15 personas a estudiar en Países Bajos. Y de mi hija que se va en agosto, también hay como 10 o 15 chicos que están en su promoción, además de otros colegios que están estudiando en Países Bajos. ¿Por qué hay este fenómeno? Porque obviamente he tratado de analizar un poco. Nosotros tenemos una enseñanza interactiva, entonces creemos mucho en el conocimiento y la interacción entre el docente y entre el alumno. Uno aprende porque uno interactúa y puede pensar solo. Muchas veces en el Perú las universidades todavía son muy tradicionales. Entonces el profesor habla, te da unos papeles que tienes que aprender de memoria y a fin de mes te da un examen y tienes que apuntar exactamente qué ha dicho el profesor o qué dice el papel. Mientras que en Países Bajos se trabaja mucho en grupo para solucionar temas o casos que da el profesor y con este digamos, intercambio de ideas y llegar a soluciones, los chicos mismos, los alumnos mismos piensan cómo solucionar una cosa. Todos sabemos que tenemos experiencia práctica de trabajar. Y la universidad es una buena base. Como dijo mi instructor de manejo de carro, cuando tuve mi examen en el bolsillo, me dijo, mira, Jeremy, te felicito, ya sabes el 50% y el otro 50% vas a aprender en tu carro en la calle. Igual es la universidad. La universidad te da una buena base para poder analizar, para poder leer, para poder juntar cosas, pero al final en la práctica se aprenden las cosas. Si uno trabaja en una empresa y llegas a fin de mes y a unos clientes no te han pagado, pero sí tienes que pagar planilla, esto no te explico en la universidad qué tienes que hacer, pero en la práctica sí le aprendes, que tienes que enamorar a tu sectorista para que te suelte un poco de dinero adelantado para poder pagar a tu gente, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo simple.
entonces nosotros pensamos y creemos mucho en eso. Entonces yo creo, uno, también la educación en Países Bajos es baratísimo en comparación con el Perú, ¿no? Para dar una idea, si uno es neerlandés o tiene pasaporte europeo, uno paga 2.000 euros, que son aproximadamente 8.000 soles por todo el año universitario. Y además no son 5 años como en el Perú, pero son 3 años. Entonces este también es un tiempo más corto. Entonces creo que todo este, como hay mucha gente también que tiene un pasaporte doble o europeo, esos son no solamente temas económicos, pero yo siempre digo también, si uno tiene la posibilidad de poder mandar sus hijos a otro país, yo creo que es importante, no solamente como académicamente hablando, pero también para el desarrollo personal de cada uno. Vivir en otra sociedad, ver cómo funciona eso, quizás enamorarse, quizás quedarse, quizás tener un trabajo ahí. Entonces creo que uno se puede nutrir en ese sentido si tiene la oportunidad de poder hacerlo. ¿Cómo es la relación del Reino de los Países Bajos con Latinoamérica y con Perú? Me comentaba de que hay algunos proyectos que ustedes están desarrollando, bueno, básicamente usted en Perú, pero el país en sí, la relación con Latinoamérica, ¿cómo ve después de este episodio de la pandemia en la cual muchas relaciones comerciales se han reconfigurado, otras de repente ya no se van a dar? ¿Cuál cree usted que va a ser el escenario? Bueno, en general, como dije antes, Europa es nuestro mercado más importante. Si vemos todas nuestras exportaciones, solamente el 5% va a Latinoamérica y de ese 5%, el 90% va a Brasil. Entonces, con eso se puede dar cuenta que qué importancia, digamos, en cifras tiene Latinoamérica en general para el empresario neerlandés, ¿no? Tenemos varios temas que tenemos en contra. Uno, son 11 horas, casi 12 horas en avión para venir a Lima desde Ámsterdam. Dos, yo siempre digo que es importante que uno sabe hablar castellano para poder tener un mejor entendimiento, para que no haya comunicación erradas y ese tipo de cosas. Um, yo sé, porque yo vivo ya hace tiempo en el Perú, que hay muchas posibilidades y muchas oportunidades en el Perú, pero también a veces hay muchas barreras burocráticos y trámites que uno tiene que hacer. Entonces, para poder entender todo ese tipo de temas que uno tiene que hacer para abrir una empresa, para abrir una licencia de funcionamiento, etcétera, o tiene que tener un partner local que conoce estos temas, o uno, si habla castellano, puede investigarse por sí mismo. Como dije antes, nuestra relación con Perú es excelente. Justo hemos tenido hace 2 meses consultas políticas con relaciones exteriores acá entre Países Bajos y Perú. Y tenemos muchos temas, sobre todo en temas de derechos humanos, en foros internacionales en común. Y también eh, la misma Cancillería y el mismo gobierno aprecia mucho siempre las cosas que hacemos para el Perú, aunque sea chiquito, pero lo hacemos y nuestra relación es muy buena. Y yo creo que una pandemia es crisis, hay gente que pierde su empresa, hay gente que pierde su desempleo, pero también un crisis abre nuevas puertas y nuevas oportunidades, porque muchas empresas se han dado cuenta el día de hoy que, por ejemplo, que no hay necesidad de ir todos los días a la oficina y te puedes ahorrar todo el tráfico espantoso de Lima, porque tú puedes planificar en tal forma que trabajas 2 días en tu casa. Otro tema es que se han dado cuenta, sobre todo a abogados y personas que trabajan con muchos papeles, le faltaba mucho para digitalizar, porque mandarla al aire y no tenerlo físico también hace que uno es más independiente en trabajar. Y tres, se han dado cuenta en las oficinas inmensos donde están, no hay necesidad de alquileres de oficinas inmensos, porque al final no la hemos usado en los últimos 15 meses y probablemente el chip de trabajo en casa y en combinación en la oficina o reuniones afuera va a seguir siendo. Y lo mismo es para los viajes. Si uno tiene un directorio con unos neerlandeses, no hay necesidad de subir a su KLM y venir a Lima o ir a Amsterdam. Pues uno lo puede hacer perfectamente como estamos conversando con nosotros. Sí es verdad que me había gustado hacerla presencialmente con usted para conocernos personalmente, pero al final, si uno tiene temas de directorio o que tiene una reunión de coordinación, no hay necesidad de viajar. Entonces, ahí que ahorra las empresas, el pasaje, el hotel, la estadía, la comida, y no pierdes estando en un avión 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Son 24 horas, es un día entero, ¿no? Entonces yo creo que el chip
no solamente de empresarios, pero en general de gente que tiene un empleo, va a ser diferente y la gente van a hacer sus cosas diferentes y sus semanas hacer en otra forma, que también es una cosa positiva de la pandemia, creo. Hay bastante turismo entre, o sea, a los ciudadanos del Reino de los Países Bajos les es atractivo venir a Perú en temas de turismo. Y lo segundo, y es la última pregunta, es, ¿usted más o menos calcula cuántas personas o cuánto es el número de la colonia o de Reino de los Países Bajos o holandesa acá en el Perú o en Latinoamérica? Más o menos tiene una cifra de cuántos son. Bueno, el turismo sí, pero antes de la pandemia era un destino muy, muy favorito de muchas personas. Hay muchas empresas neerlandesas que o tienen una sede aquí o promocionan mucho el Perú. Además, Perú es un lindo país para visitar como turista 2 o 3 semanas, ¿no? Bueno, con la pandemia nos dimos cuenta cuántos neerlandeses hay en el Perú, porque tuvimos casi 1.000 neerlandeses varados en el Perú cuando se cerró el 16 de marzo del año pasado el Perú y las fronteras y los aviones y bueno, una de las funciones nuestros es también sacar a nuestros connacionales cuando están en problemas. Cuando es una persona que perdió su pasaporte no hay tanto problema, pero si son 1.000 personas que están de Nauta hasta Juliaca y no se puede transportar por la vía y no hay fronteras y no hay avión. Pero bueno, gracias al equipo que tenemos en la embajada, los primeros 6 semanas hemos trabajado, creo, día y noche, por lo menos hemos dormido un poco, pero al final logramos que vinieron 3 aviones KLM para rescatar todas estas personas y gracias a Dios hemos podido sacar a todos. Y adicionalmente nuestra embajada no solamente hace Perú, pero también hacemos Ecuador y Bolivia. Felizmente los números ahí eran menores, pero en total bueno, en 6 semanas hemos evacuado o repatriado casi 1.500 neerlandeses que estuvieron varados en nuestros 3 países. Bueno, ¿cuántos neerlandeses viven acá? Es muy difícil de adivinar porque nosotros no tenemos una obligación como neerlandés cuando vives en otro país registrarte con tu embajada. Pero si tengo que hacer digamos, un número, en Cusco hay bastante neerlandeses que trabajan en ONGs, que trabajan en escuelas de idioma para aprender español y obviamente en el turismo de Huaca Arequipa. Y Lima también hay. Mire, yo calculo que tenemos unos 500 neerlandeses en el Perú aproximadamente. Pero como le digo, no es un número muy, muy fijo, pero pienso que es más o menos por ahí. Ok, muchas gracias, Gerwin, por este espacio de conversación. Estoy seguro que muchos de los que van a ver esta conversación van a aprender más acerca del Reino de los Países Bajos. Esa es la intención, que los conozcan, porque quizás mucho hablamos de Italia, España, de Bélgica, de Alemania, pero del Reino de los Países Bajos, o lo que llamamos Holanda, pues mucha gente no lo conoce muy bien. Ha sido un gusto, espero volver a tenerlo en otra oportunidad y le agradezco mucho su tiempo para poder conocer un poco más de su país. ¿Alguna palabra final? Bueno, primero agradecerte la invitación y yo encantado de estar con ustedes. Y las personas que quieran algún tipo de información, que sea comercial, que sea de educación, que sea otros tipo de información, tenemos una página web en Facebook, le pueden encontrar como Países Bajos en Perú. Y además, si buscan nuestra embajada, ahí van a salir también los correos electrónicos si quieren hacer una consulta y si no, lo puede escribir por el Facebook. Entonces, te agradezco mucho, Aldo, por esta conversación tan agradable. No, gracias a usted y bueno, como le digo, esperemos poder seguir conociendo un poco más de su país. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok, cuídense. Gracias. Hasta luego. Bueno, agradezco por haber visto esta edición de Más allá de la región, en donde hemos podido conocer más al Reino de los Países Bajos. Esperamos que con esta información que nos dio Gerwin sea propicia para entender un poco más cómo funciona este Reino de los Países Bajos. Y bueno, que sea una oportunidad también para cuando pase todo este tema de la pandemia, algunos se animan a visitarlo. Gracias y buenas tardes desde Lima, Perú.